Hoy estamos con Marcos Esteve, ¿no? Podólogo en Ribera IMSSKE, y bueno, hoy Marcos nos ha venido a contar un poco sobre su experiencia aquí en IMSSKE, todo su trabajo y todo. Bueno, Marcos, bienvenido a nuestro Encantado. episodio de podcast Ribera Salud, un café de tu salud. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Pues eso, cuéntanos un poco sobre tu experiencia, tu carrera, qué haces aquí en Ribera IMSSKE, por ejemplo. En Ribera IMSSKE llegué después de estar 2 años y pico en la zona de Tarragona. Estuve ejerciendo de podólogo por allí y yo al final soy de aquí de Valencia. Y yo quise moverme aquí a Valencia ya obviamente para echar raíces y especializarme más en esta zona de aquí y ya cuando se me concedió el traslado pues me vine aquí, se me dio la posibilidad de estar en IMSSKE y aquí estamos. Claro, porque tú trabajas con Podactiva, ¿no? Exacto. Cuéntanos un poco, si quieres, sobre... Sí, a ver, Podactiva es una empresa que a nivel nacional está bastante extendida, tiene múltiples clínicas y luego, que es en lo que estamos nosotros, por ejemplo, aquí, son las unidades. En las unidades es pues, en un hospital privado en el que está el traumatólogo, está el fisio, está el dermatólogo, etcétera, y luego está la figura del podólogo. Entonces, yo represento como a Podactiva, soy el podólogo de esta clínica, pero trabajo al final con ellos, con sus materiales, con la forma de trabajar. Y bueno, por indagar un poco más en el tema, ¿no? También estáis colaborando con el Levante, ¿no? Así es. ¿Qué te daría sobre todo? Bueno, cuéntame un poco sobre esto también, si quieres. Al final, básicamente somos la figura, somos el podólogo, la podóloga, la figura podológica que está dentro del equipo, tanto en el primer equipo como en otras categorías, en femenino también. Entonces, básicamente lo que hacemos es pues, tratar allí, sobre todo tema de estudios biomecánicos, vienen los jugadores, se les hace una revisión para ver si tienen algún tipo de patología, que te cuenten ellos qué tipo de patología tienen. Y ya luego pues tratamientos un poco más continuados pues, de estilo tipo quiropodias, que es básicamente tratamiento de callosidades, uñas, cualquier cosita dérmica, epidérmica que tenga alguna infección que se le pueda... Al final en el fútbol el pie es lo que más se usa. Es la herramienta principal, claro. Entonces hay mucha lesión superficial también. Pues nada, Marcos, si te parece bien, hoy pasamos a la primera pregunta. Claro. ¿Vale? Oye, ¿qué te motivó entonces a especializarte en podología? A ver, los pies son los grandes olvidados. Están ahí y al final no nos damos cuenta, no sabemos que son una estructura, es una obra de ingeniería que está en la base del cuerpo. Al final tiene que aguantar toda nuestra base, todo nuestro cuerpo es la base. Entonces, ya si desde la base hay algo mal, puede afectar directamente a todo lo que es todo el cuerpo. O sea, desde tobillo, dedos, tobillo, rodilla, cadera, espalda. Incluso hay pacientes ya que puede afectar hasta zona de la mandíbula, claro. Vale, dismetrías y demás que pueden afectar. Entonces, la podología siempre ha sido un poco la gran olvidada dentro de lo que es la biomecánica, el movimiento del cuerpo humano, y me interesó más que nada porque es muy curiosa, es muy bonita, la verdad. Sí, cuando te pones a ella es muy bonita. Y en el momento que empiezas a descubrir más y más y más, pues te genera un poco más de ambición también a la hora de estudiarla. Y me motivó, básicamente también yo de pequeño iba bastante al podólogo. Mira. Entonces me generó esa curiosidad también de pequeño. En este caso era un señor, este señor me está arreglando aquí los pies de una forma para mejorar. Y mejoré, entonces ya ahí también se me activó un poco la curiosidad. Y ahí empezó todo. Muy bien, oye. No, todo al final empieza por algo en concreto. De pequeño a lo mejor tenemos sí. algo que nos ocurre y decimos, oye, me gustaría estudiar algo de mayor, o lo típico, no, oye, tienes un referente, ¿no? Claro. No, y al final ya te digo, es la base del cuerpo, aguanta todo nuestro peso, y en el momento que hay algo que falla a nivel mecánico, hay un tornillo que nos está fallando, nos afecta a todo. Ostras, pero qué curioso que por un simple, ¿no? Sí, que es la base lo que tú dices, claro. sin los pies y no podemos andar, no podemos caminar, y es muy importante. Pero qué curioso, ¿no? Que por una simple cosita ya te afecta a casi todo el cuerpo. Sí, sí. Además es eso, nos sirve para andar. Y claro, la gente lo que más le gusta, lo que más necesitamos es caminar en la vida. Entonces, si ya te falla algo, es que te perjudica tanto anímicamente como a nivel físico. Claro. Pues, y bueno, cuéntame más sobre las patologías más comunes en las que atiendes tú en tu día a día. Patologías comunes, hay un montón, pero sobre todo aquí deberíamos dividir un poco a nivel
pues, biomecánico, de movimientos del cuerpo humano, y luego ya lo que es lesiones ya de la piel, más callosidades y demás. Entonces, a nivel de callosidades hay un montón, de pues, uñeros, una uña incarnata que es recurrente, callosidades, un callo que está ahí siempre, que no se va. Luego, a nivel biomecánico, pues tenemos fascitis plantares, sobre todo en las épocas de septiembre o así, porque nos hemos pasado todo el verano en chanclas, claro. O zapatos que no nos aguantan lo suficientemente bien, y ahí en septiembre hay mucho, septiembre-octubre suele haber muchas fascitis, pies planos, tratamiento podológico infantil, vienen, oye, es que mi niño se tropieza mucho, se cansa mucho. También vemos un montón, sobre todo aquí en IMSS, que como está la traumatología y nos derivan muchos traumatólogos pacientes, pues tema de rodilla. Tema de rodilla, por ejemplo, hay un montón de... pues unas rodillas en forma de X, por ejemplo, que afecta al compartimento lateral de la rodilla, el menisco y demás, pues te lo derivan porque saben que si lo arreglamos en la base bien, podemos hacer que la rodilla mejore y sobre todo que el dolor se remita. Muy bien. Y bueno, sobre todo la importancia que tiene la podología preventiva en la salud general. Un montón, siguiendo un poco la misma línea. Piensa que si nosotros tenemos la base bien amoldada, tenemos toda la zona del pie bien, podemos hacer que el resto del cuerpo esté en buen funcionamiento también. Entonces, a nivel preventivo, cuanto antes podamos ver, cuanto antes podamos diagnosticar una patología, un dolor, algo que se nos esté escapando, mejor vamos a tener la rodilla, o mejor vamos a tener la cadera, o mejor a nivel de tobillo. Entonces, siempre es recomendable hacer un poco de revisión, de ir viendo a ver qué problemas, porque hay muchas veces que nos acostumbramos al dolor. Entonces, cuando ya nos acostumbramos al dolor, luego a lo mejor es demasiado, ¿no? Dices, claro, oye, voy a dejarlo y ya cuando sea más grave, ¿no? Y luego ya pues te encuentras a lo mejor con algún tipo de artrosis que ahí ya cuesta un poco más recuperar o solucionar. Entonces, a nivel preventivo, siempre hacer un poquito de revisión. ¿Con qué frecuencia más o menos debería la gente decir, oye, voy a ir...? Sí, si no hay mucha patología, no hay mucho dolor o no hay algo que te esté preocupando, al menos una vez al año estaría bien. Una vez al año hacer un chequeo general, tanto a nivel de quiropodia, de lo que hemos hablado, de callosidad, de algunas uñas que se nos están pasando, como a nivel biomecánico. Y sobre todo ver que si yo tengo un pie un poco, uno de los dos pies está en una posición un poco extraña, yo no sé qué es eso, me resulta raro verlo así, pues voy al podólogo y le digo, oye, mira, me está pasando esto, ¿me puede repercutir esto de cara a futuro? Oye, pues seguramente te pueda repercutir de cara a esto, o de momento vamos a hacer estos ejercicios para ver si mejoras. Sí, mejora. Muy bien. Y es que sí, es verdad que soy el primero que... no sé, no me fijo mucho en mis pies ni nada, incluso creo que incluso en mi vida creo que he ido a una revisión podológica. Ya sabes. Porque al final, no sé, yo es verdad que he estado muchos años jugando a baloncesto y tal, pero tampoco nos hacía revisión ni nada. Pero sí que es verdad que, oye, si surge algo, por lo que tú dices, una uña encarnada, pues oye, claro, mira, ya ir al podólogo y de paso, ¿no? Que te revise ya toda la planta. Exacto. O podólogo. Todo lo que pueda haber. Oye, en baloncesto también hay mucha lesión, sí. Ahí con los saltos, sobre todo, cuando recoges rebotes y demás, machacas bastante también. Incluso los deportes que más se sufren, ¿no? Que son... ¿Tú cuáles crees que podrían ser? A ver, es que en fútbol se sufre bastante, también por el tipo de calzado. Más que nada, es un calzado necesario para el fútbol. Al final necesitas que sea como un guante, ¿no? Cuanto más prieto y demás. Pero, claro... se sufre bastante pues, con los contactos, con pues, algo que no está bien y encima estoy corriendo de forma cíclica, pues me va a perjudicar. En el running también hay mucha lesión, porque también hay mucha variedad de zapatos, la gente ignora qué tipo de calzado tiene que usar, entonces si tenemos una mala elección de un calzado y nos ponemos a correr, seguramente vaya a pasar algo. Algún tipo de lesión, una tendinopatía o alguna tendinitis de un rotuliano o fascitis o algo del Aquiles que pueda afectar. Por eso, porque tenemos esa ignorancia de que no sabemos qué calzado vamos a usar o qué calzado, entonces compramos lo que más nos gusta. Claro. Lo primero que suele pasar es eso, no me gusta este zapato, me lo compro, salgo a correr y a lo mejor en 2-3 semanas vengo con un dolor.
Entonces, también son sobre todo los deportes de impacto, los que generan movimientos más cíclicos. Son el golf a nivel podológico a lo mejor no afecta tanto. Bueno, caminas bastante, pero no tiene por qué. O deportes más estáticos a lo mejor no te perjudican tanto. Sobre todo los que son más que implique carrera o movimientos cíclicos es lo que más te va a afectar. Por ejemplo, para ahora del running, ¿qué calzado recomendarías tú, por ejemplo? Sobre todo es alguna característica un poco más. Sí, depende un poco de cada uno. Sobre todo, ya te digo, al final cada paciente es un mundo y depende un poco de la técnica de carrera. Si tenemos una técnica más de talonear o apoyar más toda la zona posterior, toda la zona de retropié, pues a lo mejor necesitamos un poco de amortiguación y estabilidad, algo medio aquí para evitar el impacto directo en rodilla. Si corremos más de la parte de delante, pues necesitaremos el antepié, necesitaremos un poco más de amortiguación de la parte de delante y estabilidad delante. Sobre todo, es que ya te digo, aquí depende un poco de cada uno. Hay pacientes que se compran un tipo de marca y un modelo y les va genial. Vale. No tiene problema, pero otros pacientes se compran ese mismo modelo y es que no le va bien. Pero al final la estructura del cuerpo cada uno es distinta. Entonces ahí hay que verlo. Y una pregunta que se me ocurre ahora, a la hora de elegir un calzado, o sea, por ejemplo, imagínate, uso un 42. Siempre es mejor coger una talla más, coger tu talla, o sea... A ver, ¿qué recomendarías tú, por ejemplo? Claro, es que depende también de las marcas y los modelos, porque hay marcas que tú usas un 42 y el 42 te va perfecto y luego un 42 te viene pequeño. Entonces siempre, sí que es verdad que lo que se suele recomendar es entre medio centímetro aproximadamente de más, que a ti en el zapato te sobre un poco. Vale. Sí, que no se te quede muy justo porque... Claro, si se te queda justo y... vas a tener mucha presión en la zona ungueal y ahí es cuando vienen los problemas de las uñas, pues se te engrosan y ahí tenemos un problema. Entonces siempre que se pueda, medio centímetro, un poco, incluso un poquito más que sobre. Vale. Obviamente que no te baile la zapatilla. Claro, no, está claro. Hay que mantener. Estos consejos al final, pues nadie te los explica, nadie te los enseña. O a lo mejor vas a la tienda de zapatos y le preguntas al chico, al dependiente, oye, mira, ¿qué me recomiendas? Tal. Pues estos consejos a lo mejor nos vendrán bien, ¿no? De cara al futuro, claro, a la hora de escoger, ¿no? Claro, ahí la cosa es que el chico o la chica que te recomienda el zapato a lo mejor te recomienda según su criterio, exacto, según su criterio, según cómo le ha ido a él, pero es lo que he dicho, es que a lo mejor tú te pones este calzado y te viene fatal. Claro. O no, es que no te importa. Nunca, o sea, es probar y oye, que te guste, que te quede cómoda la zapatilla. Por eso depende un poco de cada uno, hay que ir estudiando, hay que ir ver movimientos para ver qué tipo de calzado se puede ajustar a ti. Genial. ¿Qué señales de alarma debería tener en cuenta un paciente para acudir al podólogo? Dolor, hinchazones, alguna infección a nivel sobre todo de piel, cualquier heridas que no se acaban de curar, sobre todo dolores crónicos. Es que es muy importante el no acostumbrarse al dolor. Ya. Cuando la gente se acostumbra al dolor, no, pues llevo con este dolor 2 años, claro. Llevas 2 años, te has acostumbrado al dolor y te ha repercutido en otro sitio. Te ha afectado la rodilla, el menisco, pues te lo has comido a lo mejor, claro. Es que entonces es importante que en cuanto tengamos algo que no nos está haciendo gracia como paciente, oye, mira, es que me está pasando esto, ves al profesional. Ves y vamos a ver si podemos solucionarlo de alguna forma, haciendo X ejercicios o recomendando, cambiándote el calzado. Sí, Entonces, señales de alarma, sobre todo, yo lo focalizo en el tema del dolor, pero infecciones también, o una uña que se está clavando constantemente. Es que mira, me la corto, se me va, pero se me vuelve a clavar. O es que me quito este callo y enseguida me vuelve a salir. Ahí ya a ti como paciente se te escapa de las manos, tienes que acudir al profesional. Entonces, ante la mínima sospecha, no es como ir al médico, que cuando ves que te duele algo y te preocupa, ¿no? Vas directamente, pues en este caso. Sí, sobre todo algo que te impida hacer un poco vida normal. Si ya por la mañana tú te levantas y empiezas con una cojera, ahí es que hay algo que no está funcionando bien. El problema es, como hemos dicho, que tú te acostumbras al dolor, acostumbras y cuando ya este dolor se convierte en algo crónico, ahí volver desde ahí
va a costar más. ¿Qué papel juega el podólogo en el tratamiento de deportistas? Un montón, la verdad. Ahí preventivo, sobre todo. Pues estudias al deportista, ves su comportamiento biomecánico, cómo se mueve, cómo corre, cómo salta. Entonces de aquí puedes sacar muchas conclusiones y puedes ver por dónde puedes ir, puedes tratar. Sobre todo a nivel de lesiones, un montón. Si tú a un deportista lo tratas bien, lo estás tratando de forma adecuada, repartes las cargas, quitas presión de aquí y demás, a él le vas a evitar un montón de lesiones. Claro. A nivel preventivo, la podología en cuanto al deporte le va a venir muy bien, porque le vas a quitar muchas lesiones, le vas a evitar que anímicamente esté desgastado, vas a evitar de cara a futuro pues, que vuelva a recaer. Entonces es importante fortalecer ciertas musculaturas, hacer ciertos ejercicios, colocar cierto tipo de calzado, depende del deporte, o algún tipo de plantilla que le pueda ayudar a repartir mejor las cargas. Entonces, a nivel preventivo, la podología es muy importante en el deporte. Claro, porque es lo básico, ¿no? Lo esencial para que puedan... Exacto, la base. ¿Y con qué frecuencia soléis estar pendientes de los deportistas de alto rendimiento? Aquí, con los de alto rendimiento es un poco más. Ahí hay que estar pendientes y hay que estar encima. Sobre todo cuando hay una mínima señal de alarma es cuando hay que actuar rápido, más que nada porque al final son deportistas de alto rendimiento, ya sea un corredor o sea un equipo de fútbol, al final también estás jugando, por así decirlo, con el equipo de fútbol. Si un jugador me está empezando a tener algún tipo de molestia, me va a repercutir en el resto del equipo seguramente. Entonces, en cuanto haya una señal de alarma hay que estar ahí. Con frecuencia, semanalmente vamos a estar. Entonces, cualquier problema que tengan vamos a estar para ellos. Luego, obviamente, en tema de corredores, por ejemplo, sí que es verdad que les das un poco más de libertad. Ellos acuden más cuando empiezan a tener un poco más necesitan una revisión. Tienen un poco más de molestia en X zona, pues vamos a ver qué puede pasar. Porque al final en corredores sobre todo es más individual, no estás tratando a un equipo. Claro. En baloncesto más de lo mismo. Mientras estemos ahí, la figura esté presente aquí, pues vamos a ver, vamos a tratar, vamos a quitar este callo para que no le genere esta rozadura, estas uñas vamos a tratarlas para que no se le clave, porque si se le clavan, va a hacer mal. ¿Cuáles son los errores más frecuentes, Marcos, en el cuidado de pies que ves en los pacientes? El descuidado de pies, sobre todo. el que no los cuidan, un montón. Nunca en mi vida, como me has comentado tú, nunca en mi vida he ido al podólogo y, claro, se quita los calcetines y dices, aquí tenemos un problema. Aquí hay que empezar ya a tratar... Sí, aquí el descuido sobre todo y la ignorancia es del no saber qué hacer. Por eso es importante, nos gusta también divulgar en ciertas comunidades en personas mayores, en niños, pues oye, hay que tener presente la revisión de los pies. Entonces, errores, la falta de hidratación, en verano sobre todo, es muy importante hidratar. ¿Eso afecta a los pies? Sí, al nivel de la piel un montón. Genera más callosidades, estas callosidades pueden generar grietas o ya un eloma duro, un callo, comúnmente un clavo o un ojo de pollo que se le suele decir. Entonces, la hidratación es muy importante, sobre todo para mantener una piel en condiciones y en verano sobre todo se reseca un montón. También el uso de calzado, el calzado inadecuado. Es que me gustan estas zapatillas, pues son muy chulas, las lleva todo el mundo, están de moda o X razón y te están destrozando los pies. Es que te van a perjudicar. Yo personalmente he dejado de usar un montón de zapatillas, ya no porque sea como profesional podólogo, sino porque es que ya digo, es que ¿para qué? Si me están haciendo daño, no me compensa ya. Es que es como cuando somos más jóvenes, ¿no? Como que claro. Las modas, ¿no? Que si un modelo, una marca concreta... Exacto. Pero ya te digo, al final es que llega un momento que lo que miras es más tu bienestar que la moda. Claro.
Entonces, el calzado inadecuado, un montón de pacientes, no, porque a mí me gusta llevar este tipo de zapatillas planas. Y luego te vienen a consulta más por un problema de llevar zapatillas planas, de algún tipo de fasciopatía, algún tipo de tendinopatía aquilea o algún tipo de problemas en las cabezas metatarsales. Entonces, también la ignorancia de no saber qué tipo de calzado usar afecta un montón, es un error muy común. La falta de higiene, hay un montón que no se secan bien entre los dedos después de las duchas y vienen con infecciones. Ahí te podría decir un listado. Sí, pues es extenso, ¿no? Sí. ¿Qué relación existe entre los problemas de los pies y otras patologías musculoesqueléticas? Ahí entra en acción la biomecánica, sobre todo el comportamiento del cuerpo. Pues por ejemplo, algún tipo de fascitis o un problema del tibial posterior, que es un músculo que va por dentro de la zona, por la parte interna de la pantorrilla. Entonces, si yo tengo un pie muy aplanado, este músculo va a estar muy afectado. Si tengo un pie muy hacia afuera, muy cabo o muy varo, que es apoyar sobre todo la parte externa, me va a afectar sobre todo la parte lateral de la pierna. A nivel lumbar, si por ejemplo tenemos algún tipo de dismetría, una pierna un poquito más larga que la otra, y nos afecta bastante a nivel de caderas o a nivel de espalda, claro, aquí tenemos que compensar esta dismetría. Entonces hay una relación muy directa con este tipo de problemas, sobre todo cuando tenemos una mala pisada no, es que camino muy hacia adentro, es que abro mucho los pies hacia afuera, claro, y es que le vas haciendo preguntas, vas enlazando y dices, ¿y te duele la cadera? Pues sí, cuando llevo todo el día al final la cadera me molesta, pues vas tirando un poco por ahí, sobre todo. Entonces, el momento que te pones a tratar un paciente o una paciente y empiezas a repartir, lo que hemos dicho, repartir cargas de aquí y de allá, le mejoras una estructura completa a nivel muscular. ¿Qué avances tecnológicos o innovaciones están impactando actualmente la podología? Y cada vez más, sobre todo pues el tema de tratamiento con plantillas en impresión 3D. Al final la impresión 3D las hace más personalizadas aún. Puedes manejar desde un programa, puedes subir densidad de aquí, subir densidad o bajar densidad del otro lado, depende de cada paciente lo que quieras hacer. A nivel biomecánico cada vez hay más plataforma de presiones, pues lo que hemos dicho, para ver si en qué puntos hago más apoyo, en qué pierna cargo más, cuando camino, hacia dónde va el recorrido de mi pie, hacia dónde es. Luego también están sensores inerciales, que es los ángulos que nosotros usamos, que nosotros hacemos para caminar, para correr y demás, pues se miden, y con este tipo de sensores puedes ver qué picos tenemos que no nos gustan o qué picos se diferencia del otro pie. Entonces hay una diferencia entre el movimiento de un pie y del otro. Y sobre todo a nivel biomecánico hay muchos avances también a nivel de cirugías. La podología está metida en cirugía también del pie, y la cirugía MIS de mínima incisión, pues es un tipo de cirugía que requiere menos apertura, no abre el pie, entonces una recuperación más rápida. Cada vez hay más, y ahí está la cosa, que hay que ir avanzando, claro, y hay que ir estudiándoselo todo, porque cada vez hay más avances. Y bueno, Marcos, hablando de lo que nos has mencionado sobre las plantillas, ¿qué papel tienen las plantillas personalizadas en la prevención y tratamiento de lesiones? Muy importante, sobre todo porque cuando tenemos un dolor constante o algo que nos está perjudicando en nuestro día a día, que nos hace caminar mal o nos hace correr mal, la plantilla al final lo que te va a hacer es un tratamiento que básicamente es ir midiendo, ir repartiendo cargas, evitar que tu pie caiga más hacia adentro, hacer que tu pie vaya un poco más hacia... Entonces es ir moviendo y repartiendo. Entonces, a nivel preventivo, sobre todo, incidimos mucho en el tema de los niños y niñas, más que nada en hacer una revisión pronta, ¿vale? Con unos 4 años llevarlo al podólogo para ver qué tal, cómo está,
cómo lo vemos, y vemos algo que no nos gusta, pues a lo mejor mandamos algún tipo de ejercicio para ver, oye, que vaya haciendo este ejercicio, y a los 6 meses lo volvemos a ver. Si vemos que a los 6 meses no nos está gustando el resultado que estamos obteniendo, pues a lo mejor mandamos otro tipo de ejercicio y ya planteamos la opción de una plantilla, porque aquí sí que podemos prevenir, depende de cada paciente obviamente, porque vamos a evitar que este niño desarrolle de esta forma, y vamos a hacer que se desarrolle un poco mejor, y evitar, pues, lo que hemos dicho, unas rodillas en X o unos pies muy muy planitos, y a nivel preventivo nos va a ayudar bastante. Luego viene gente más adulta, con 18, 19, 20, 30, oye, es que tengo un pie muy plano, pero no me duele nada, ¿qué puede pasarme? Vale, pues, seguramente ahora no tengas un problema, y porque eres joven, a nivel muscular estás más activo, pero cuando lleguen los 60, ¿qué puede pasar aquí? Corregir a partir ya de los 8, 9, 10 años es prácticamente imposible, porque la estructura ósea y muscular más o menos es la que tenemos, entonces de aquí lo que podemos hacer es compensamos ya más a nivel óseo. Entonces, si me viene este paciente con un pie plano con 20 años, no le voy a cambiar y va a tener un pie diferente, simplemente voy a hacer que voy a evitar que vaya más, y sobre todo voy a prevenir lesiones a nivel lumbar, a nivel de rodillas, de cadera. Porque en ese caso, con la gente que tenga ese problema, ¿no?, de pies planos, aparte de lo que estás mencionando, ¿hay alguna otra alternativa en la que se pueda corregir y tal, o definitivamente...? Corrección, a partir de los 8 o 9 años ya es pasar por quirófano. Ya. Lo que es corregir, pues tengo un pie muy aplanado y le quiero poner un arco, aquí o pasas o es muy complicado. Obviamente hay ejercicios, hay tratamientos más físicos a nivel de fisioterapia, de fortalecer ciertos grupos musculares que te van a ayudar a sostener un poco más este arco, lo que hemos dicho de un pie plano, ¿no? Pues sostener un poco más este arco. No te van a poner un arco de repente, claro, pero te van a ayudar a fortalecer y evitar que vaya más. Eso está claro. Si queremos evitar, pues, pasar por quirófano o evitar poner algún tipo de plantilla, te van a ayudar a fortalecer. Obviamente hay que mantener esta musculatura, hay que mantenerla siempre. Sobre todo no a edades mucho más tempranas, ¿no? Siendo más pequeño, ¿no? Me imagino. Claro, cuanto antes lo podamos ver y diagnosticar, antes lo vamos a poder tratar y solucionar. Por eso es importante, yo se lo recalco mucho a los padres, porque me viene un padre, una madre con su hijo ya con 16 años, no, tiene pie plano, no quiero que tenga pie plano. Y digo, es ya, que no, tarde, ya es un poco tarde. Entonces nos gusta incidir un poco en eso hay que llevarlo a una primera revisión, a ver qué tal y a ver qué vemos aquí. Y una vez vemos algo que no nos gusta, pues mandamos algún tipo de ejercicio, porque solo con ejercicio se le puede ir. Claro. No hace falta ni cirugía ni... No, claro. Obviamente, aquí, hablando de pies planos, hay 3 tipos de pies planos infantiles. Entonces, está el pie plano rígido, que para corregirlo con una serie de maniobras, un test de Jack o de Whitlash o un heel right test y demás, y más cosas que se hacen en clínica, se diferencian estos 3 pies, ¿no? Entonces, si yo lo veo como un pie plano rígido, aquí me va a costar. No lo voy a corregir. Entonces ahí el niño sí que es verdad que se le recomienda ir a quirófano. Si tengo un pie plano flexible, porque tiene un componente de hiperlaxitud o porque su padre, su madre son hiperlaxos también, entonces claro, aquí me va a ser un poco complicado corregir, pero sí que es verdad que lo voy a mejorar bastante. Entonces aquí con una plantilla y con muchos ejercicios y un buen calzado va a mejorar un montón. Si me viene un semiflexible, aquí es mucho mejor, por ejemplo. Entonces, en consulta a los niños, en cuanto a los pies planos, hay que diferenciar estos 3 porque según el que vamos a tirar por un sitio o por otro. Pero por eso es importante hacer un primer chequeo con el niño. Cuanto antes se haga, mejor. Sí, porque así ya puedes prevenir de cara al futuro. Exacto, de cara al futuro un montón. Y ya por ir acabando más o menos la entrevista... ¿qué recomiendas a la población para mantener una buena salud podológica? Revisiones periódicas. Revisiones periódicas, pues ya te digo, lo que hemos dicho, pues una vez al año, aunque sea, ve
a ver que si no tienes ningún problema, ningún dolor, ve a ver qué podemos ver y qué podemos diagnosticar, qué podemos tratar. Estudiarte a ti mismo, mírate los pies. Es que no nos miramos los pies, es que la gente no se mira los pies. Entonces, mírate los pies, si ves algo que no te gusta, pues tienes que saber qué es, o sea, qué tenemos aquí. Entonces, en el momento que veas algo que no te está gustando, oye, me está saliendo esta mancha muy rara que no sé cómo la identifico, pues me voy al profesional a ver qué me puede decir. Y bueno, para finalizar ya, Marcos, ¿alguna anécdota graciosa o curiosa que te haya sucedido durante tu carrera como podólogo? Sí, bueno, graciosas... Es que graciosas depende un poco, pero sobre todo curiosa y que me puedan... O sea, que me han motivado un poco a seguir y que me hacen creer en mí, porque al final esta carrera es un poco... hay que currárselo. Entonces, que me hacen creer y que me motivan y demás... Pues son los pacientes que vuelven o que vuelven con otra persona de la mano. Que dicen, mira, te traigo a fulanito para que lo veas. Porque tú me has arreglado muy bien, vamos a ver. Entonces, así anécdotas, cuando estaba yo en la zona de Cataluña, en Tarragona y demás, me venía gente de Castellón, ¿no? Y demás, que tienen clínicas podológicas ahí, que pueden ir allí perfectamente, pero es un paciente que le llama, oye, me pasaba esto y este podólogo me ha tratado muy bien, me ha hecho esto muy bien, y vienen y me dicen, no, yo vengo de Castellón porque me han dicho que venga a ti. Ostras. Entonces, esas cosas te motivan. O cuando pacientes que viene el padre, viene la madre, viene el hijo, la hija, el primo, el tío, todos. Y esos te motivan un poco a seguir y te hacen creer en el trabajo que estás haciendo, sobre todo porque estás solucionando problemas, estás tratando problemas y dolores. Claro, al final esas cosas son las que tú dices, ¿no? Que dices, ostras, me recomiendan y vienen a propósito desde un lugar que está bastante lejos, ¿no? Exacto. Y dices, lo estoy haciendo bien. Pues oye, genial, ¿no, Marcos? Y también pues algún paciente reacio que no quiere porque no cree en el podólogo o la podóloga. Entonces, al principio es así un poco reacio, pero luego ya una vez lo empiezas a conocer, lo tratas, ves que le está yendo bien, él mismo está viendo que bien, pues luego te viene con algún tipo de regalo, te viene con una botella de vino, te viene con... Como el antes y el después, ¿no? Exacto. La diferencia... Y te viene con otra cara totalmente distinta también, entonces eso también motiva bastante. Pues oye, genial, Marcos, gracias por contarnos tu experiencia, ¿no? Y resolvernos algún par de dudas. Y nada, oye, muchísimas gracias por escuchar el episodio completo y nos veremos a la próxima.